Buenas noches. Esto de... Yo no lo había escuchado nunca, lo de la abstención de los atascos. ¿Ustedes dan importancia a esto? ¿Creen que puede tener importancia? Bueno, yo creo que lo más importante es lo que va a suceder el próximo 23 de julio, que es una oportunidad histórica para el futuro de nuestra nación, para que los españoles empiecen a construir todo aquello que el Partido Socialista les ha negado durante los últimos 4 años. Y es a lo que llamamos, a ese proyecto ilusionante de concordia, de recuperar nuestras libertades y de garantizar las certezas al conjunto de los españoles. ¿Qué libertades se han perdido? Pues en primer lugar, la igualdad entre hombre y mujer en los españoles. No se ha garantizado, por ejemplo, la libertad política en Cataluña, una región donde tenemos que ver estas últimas semanas cómo el presidente del gobierno habla de que él ha traído la normalidad democrática a Cataluña. Y yo quiero recordar cómo, por ejemplo, ayer en Badalona, por ejemplo, hubieron compatriotas que tuvieron que sufrir un ataque como pocos antes hemos visto en Cataluña. Me recuerda a los actos de Vic, personas que han sido... Lo estamos viendo. Eso es. Acto en Badalona donde, por desgracia, en las últimas 24 horas hemos tenido que ver una manipulación de todos los medios de comunicación, no explicando lo que verdaderamente sucedió en Badalona. Vamos a ver, para que me lo diga usted, que además estaba ahí. Y además se le ve salir del atril con más militantes. Entiendo que había militantes del movimiento LGTBI, evidentemente que tienen una diferencia con ustedes, es lo que yo he entendido, y que le chillaban cuando usted hablaba y que luego en un momento usted... ¿Es así o...? No, a ver, cuénteme. Le agradezco de verdad enormemente la oportunidad por explicar, porque llevamos 24 horas, efectivamente, donde ha habido una manipulación tremenda, donde se ha intentado demonizar a nuestra formación política, al secretario general de este partido, y la realidad es muy diferente. La realidad es que en ese acto político, en primer lugar, había en torno a 40 personas que estaban increpando a mujeres de 60 años, al grito de puta, escupiéndolas, amenazándolas de muerte, y no había un cordón de seguridad que garantizara esa distancia mínima que permitiera, en primer lugar, garantizar la integridad física de esas personas y que pudieran ejercer el derecho de libertad política que se estaba negando en ese acto político. Nuestro jefe de seguridad, hasta en 7 ocasiones, llamó al jefe del operativo para solicitarle, por favor, que se garantizara esa seguridad. No se garantizó. Yo, mientras hablaba, tenía que ver cómo, insisto, había mujeres zarandeándose, escupitajos, amenazas de muerte, insisto, a mujeres de 60 años, adolescentes zarandeadas. Y eso en ninguna televisión lo han puesto. Por tanto, después de 7 avisos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, yo dije, en estas condiciones no puedo seguir un mitin. Yo he de garantizar la seguridad de la gente corriente que quiere ejercer sus derechos en libertad. Y lo único que hice, querido Xavier, es contar los pasos que habían, la distancia que había entre esos violentos que estaban de manera ilegal y cometiendo un delito electoral a tan solo 6 metros de gente pacífica que solo quería escuchar los planteamientos políticos de un acto y de una formación política, ¿no? Usted dice eso, que iban no contra ustedes, sino contra los que estaban en el mitin. La otra parte dice que no, que iban contra ustedes. Eso es más o menos la información que da usted y la información de los que estaban protestando. Lo que le pregunto es, en el momento que usted decide intervenir, o por lo menos, según usted, contar esos pasos hasta donde estaba, aunque después veíamos, seguramente llegaron después, la policía autonómica. Que eso, yo entiendo que ustedes puedan decir, hombre, pues que no está bien y me cabreo, me levanto, me voy hacia ellos. ¿No pueden entender también que eso sea también necesario criticar que cuando, por ejemplo, un adversario político como el presidente del gobierno, en una actuación, en un acto institucional como el 12 de octubre, o visitando una ciudad como Melilla, se encuentra con una situación de tensión máxima, debe ser también, en ese sentido, por lo menos permitirse que Vox visualice que eso está mal hecho, que hay que criticar también ese tipo de actuaciones? Mire, y con todo el respeto, Xavier, entenderá que no pueda aceptar la comparación después de ver una campaña electoral donde han habido actos en Cataluña, donde han habido lanzamiento de huevos, tuercas, piedras, donde ha corrido en riesgo la integridad física de muchas personas, como ayer en Badalona. Ahí lo mínimo que debe hacer las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es garantizar la seguridad, y eso es lo único que exigimos. Nosotros queremos expresar nuestras ideas en libertad, denunciar la situación que existe en Cataluña por culpa de unos y de otros, la falta de libertad, la falta o la inexistencia de libertad política en Cataluña. En definitiva, no se puede comparar, con todos los respetos. Evidentemente, el derecho a disentir, por cierto, que se niega a algunas formaciones políticas como nosotros a poder criticar las leyes del gobierno, cómo este gobierno ha sido el responsable de la ruina, la miseria y la falta de seguridad de tantos españoles, como el presidente del gobierno, el Partido Socialista, se ha convertido en el mayor enemigo de las mujeres, desprotegiéndolas, ¿no? Con esta ley tremenda del sí es sí, como la ley trans y como tantas otras, se nos niega la posibilidad de disentir y se
orquesta una campaña, en primer lugar, de manipulación mediática sin precedentes de los medios de comunicación de qué dice Vox o qué deja de decir Vox. A continuación, una campaña de demonización a una formación política que plantea derogar todas las leyes del Partido Socialista porque cree firmemente que han condenado a la ruina, a la miseria, a la inseguridad y a la confrontación de los españoles, que plantea promover una serie de leyes para reconstruir todo lo que el Partido Socialista ha destrozado y que plantea además consultar a los españoles cómo quieren construir su futuro. Y frente a eso, la pregunta es, ¿de verdad no se debe garantizar la libre expresión y el derecho a disentir en España? Pues eso es lo que Vox reclama. De todo el mundo, debía de ustedes y del presidente del gobierno, de cualquiera. Vamos ya, como estamos en el último día que hay encuestas, hemos visto unas cuantas, luego las vamos a analizar. Si sus diputados son imprescindibles para que Feijóo llegue a Moncloa, ¿exigirán entrar en el gobierno? Hombre, eso es una condición, evidentemente, visto en las últimas semanas del señor Feijóo, imprescindible. Y le digo por qué. La gran pregunta que se tienen que hacer los españoles es qué Feijóo se van a encontrar después del 23 de julio. Hemos tenido que ver cómo el señor Feijóo ha planteado tender la mano al Partido Socialista en caso de que sea la lista más votada. Es decir, que el señor Feijóo, que se presenta como la alternativa al sanchismo, dice, para reconstruir lo que ha destrozado el sanchismo, ya está ofreciéndole un pacto al Partido Socialista. Por tanto, el único verdadero voto útil que de verdad va a garantizar ese cambio de políticas que merecen los españoles y que necesita España, que de verdad derogue las políticas del Partido Socialista, es el voto a Vox. Porque ya hemos visto que el señor Feijóo está dispuesto a seguir manteniendo algunas leyes de Pedro Sánchez. Y eso, por ejemplo, se ve en algún voto de algunas provincias. Es decir, hay muchos escaños que se están disputando, el último, entre la izquierda y Vox. Por tanto, quiero hacer un llamamiento al conjunto de los españoles de que si de verdad queremos protagonizar ese cambio de rumbo que merece España, garantizar la prosperidad de los españoles, la libertad, recuperar las certezas que nos han arrebatado y promover de una vez por todas una rebaja fiscal histórica que acabe con esas políticas confiscatorias a los pequeños y medianos empresarios y a las familias trabajadoras, el voto de Vox es la garantía para empezar a construir esa España que merecen los españoles. Entonces, si Vox les pide el voto, pero les dice, ustedes no van a entrar en el gobierno, aunque podamos pactar cosas, ¿ustedes van a votar en contra de la investidura? Bueno, para empezar, esperemos que los electores voten el 23 de julio y determinen con qué fuerza vamos a hablar en esos términos. Hombre, si es el señor Feijóo que hable... Imagino que será con Feijóo, no con el señor Sánchez, de que hablar ustedes. Eso, por supuesto. Y eso es algo que los españoles tienen que saber, a ciencia cierta, que nosotros queremos distancia infinita con el Partido Socialista, a diferencia del señor Feijóo. Ustedes solo pueden pactar con el PP. Dicho esto, ustedes solo pueden pactar con el PP. Efectivamente. Hemos asistido a la experiencia de Andalucía la primera vez, no entraron en el gobierno y ahora resulta que tiene el PP mayoría absoluta. Algo parecido en la Comunidad de Madrid y aunque no tiene mayoría absoluta, gobierna en solitario Díaz Ayuso. Y luego hemos visto cómo en Castilla y León han exigido entrar, cómo en Valencia han exigido entrar, cómo en Extremadura han exigido entrar. Si hacen una lectura en ese sentido, van a exigir entrar en el gobierno y si no es así, van a votar no o abstenerse. Mire, le contesto diciéndole que la última vez que el Partido Popular tuvo la oportunidad de cambiar las cosas, apelando a una mayoría social en torno a Mariano Rajoy para acabar con el mal presidente Rodrigo Zapatero, ¿cuál fue el resultado? No derogaron ninguna ley del Partido Socialista, es más, apuntalaron muchas otras y siguieron con las políticas del Partido Socialista. Por tanto, la única garantía de derogar todas las políticas del Partido Socialista y algunas que el Partido Popular también ha aprobado y ha gestionado es que Vox entre en el gobierno, sin duda alguna, para protagonizar ese cambio de rumbo en políticas de todo tipo. Y si no es así, ¿qué van a hacer en la investidura? Nosotros vamos a insistir y en función de la fuerza que los españoles nos otorguen, estamos convencidos que el señor Feijóo sabrá leer, que los españoles habrán determinado un cambio de rumbo, que habrán dado un mandato claro, en este caso a Partido Popular y a Vox, para conformar esa alternativa, que es, como bien has dicho, lo que ha sucedido en Valencia, lo que ha sucedido en Baleares, lo que sucedió en su momento en Castilla y León y lo que aspiramos y esperamos que suceda tanto en Murcia, en Aragón. Como Eso es. Sí. No, que creí que me iba a decir más claramente, pues sí, vamos a votar no a Feijóo si no nos mete en el gobierno, para dejarlo claro. Pero bueno, queda ahí un poco en la incertidumbre. Pero hoy hemos escuchado unas palabras de Feijóo, las hemos estado comentando y han sido muy comentadas sobre el IPC y la revalorización del IPC de las pensiones con respecto al IPC. ¿Usted ese debate lo tienen claro? ¿Apoyarán revalorizarla en ese sentido? Nosotros tenemos claro que siempre que se abre el debate en torno a las pensiones nos preguntamos por qué siempre se señala
a quienes han levantado la nación durante tanto tiempo, han contribuido a las arcas del Estado y se pone en cuestión lo que merecen después de tantos años de trabajo cuando, insisto, han sido atracados por el Estado por unas imposiciones fiscales tremebundas. Dicho esto, planteemos la opción de qué manera hemos de garantizar las pensiones de los pensionistas en España. Quizás lo que hay que hacer es empezar a recortar el estado del bienestar de los políticos, acabar con las subvenciones de patronales, sindicatos, para blindar las pensiones que merecen, por supuesto, ser revalorizadas, como también el salario mínimo interprofesional, pero sobre todo, no a costa de la gente humilde, de los pequeños y medianos empresarios que generan empleo, que es como así lo ha planteado el Gobierno de la Nación en las últimas modificaciones. Es decir, vende que sube los salarios a costa de, ¿verdad?, ponerlo encima de los que generan empleo. Eso es lo que Vox no va a hacer. Ha citado concretamente acabar con las subvenciones a los sindicatos y a la patronal. No ha dicho y lo a los mismo, partidos políticos. A los partidos políticos por también. Supuesto. Y a los medios de comunicación también. También a todo el mundo. ¿Por qué? Insisto, porque hemos de verdad, acabar con el gasto político improductivo, ineficiente y blindar el estado del bienestar de los españoles. Sanidad, educación, me quedan seguridad. 2 minutos y medio, señor Garriga, porque esto lo marca la Junta Electoral. Hablan de derogar a las leyes LGTBI. En concreto, ¿qué no les gusta la ley LGTBI? La ley LGTBI, la ley trans, la ley del sí es sí. Es decir, la ley son sí leyes... ya está, digamos, modificada. No, pero la ley hay LGTBI... que derogarla, del primer punto hasta el último. ¿Y la ley trans, por ejemplo, ¿qué les molesta? ¿qué está provocando la ley trans? De la ley LGTBI, ¿qué les molesta? Está, en primer lugar, borrando a la mujer. Es decir, aquellos que se presentaban como grandes defensores de la mujer, con este tipo de leyes están borrando a la feminidad, están borrando a la mujer. Están acabando con la inocencia de muchísimos niños. Están jugando con la adolescencia de muchísimos adolescentes. Y voy a países como Inglaterra, como Suecia, donde hay testimonios absolutamente desgarradores, fruto de estas leyes, que han condenado a medicarse, a recibir tratamientos médicos y farmacológicos para toda la vida, y que luego se han dado cuenta que habían estado equivocados. No se condena a nadie a medicarse. Lo tiene que pedir alguien. No se le obliga. De espaldas a los padres, como propone el Partido Socialista. Pero tiene que haber una voluntad de pedirlo. Pero fíjese, yo creo que todos los españoles deben saber cómo es esa ley trans que ha aprobado el Partido Socialista, que borra a la mujer, que juega con destruye, mejor dicho, la inocencia de los niños, y lo más grave de todo, de verdad, es que lo hace a espaldas de los padres. Nosotros queremos proteger a la mujer, sin duda alguna. Queremos proteger la inocencia de nuestros hijos y vamos, sin duda alguna hay que derogar esta ley, como muchas otras que he dicho que ha promovido el Partido Socialista. Y una última cuestión, ¿el matrimonio homosexual también lo van a derogar? Fíjese, los españoles están pasando un momento de crisis económica sin precedentes, una crisis creciente de inseguridad sin precedentes, una crisis migratoria sin precedentes. ¿Usted cree realmente que los españoles están preocupando o están preocupados si el matrimonio homosexual sí o el matrimonio homosexual no? ¿O están más preocupados de verdad si sus hijas o sus mujeres, por ejemplo, pueden salir tranquilas a las calles gracias a la suelta de violadores? Pero una cosa no implica promovido la el otra. Partido Socialista. Usted puede mejorar la seguridad y al mismo tiempo dejar que un hombre se case con un hombre y una mujer se case con una mujer. Y nosotros lo hemos dicho muchas veces, Xavier, nosotros no nos metemos en la cama de nadie, solo faltaría, respetamos la libertad de todo el mundo, cosa que la izquierda, por ejemplo, no respeta. Persigue a quien disiente ideológicamente, dice cómo tiene que ser, o acaba, mejor dicho, con la igualdad entre hombre y mujer, y nos mete en una guerra de sexos absurda, con cuotas. Nosotros defendemos la libertad, nosotros defendemos que los españoles decidan qué quieren hacer con el futuro de España, y por eso les queremos consultar tirando del artículo 92 para que digan qué política energética quieren, qué política de migración quieren y qué política del agua quieren. Pues aquí lo dejamos con el tiempo.